rectangular, ¿no? Tanto en 2D como en 3D, ¿correcto? Entonces, básicamente, bajo esa opción hemos hecho algunos ejemplos. Yo creo que todo el mundo sabe hacer o usar esa alternativa. Bien, y necesitamos crear una matriz con esta opción, una matriz de elementos, ¿no? Una de las opciones que hemos visto nosotros es poder realizar una copia, por ejemplo, de la opción que uno tiene básicamente para trabajar, indicar un punto e indicarle, en el caso, por ejemplo, un segundo punto, ¿no? Por ejemplo, aquí podría ser uno y aquí podría ser otro. Igual, en la parte superior, los elementos que uno quisiera, ¿no? Bueno, todo el mundo conoce lo que es el trabajo con capas. En la opción de capas, básicamente, tenemos la alternativa de la opción de trabajo, propiedades de capa. Y aquí podemos ver de repente la capa en la cual estamos trabajando. Por defecto es la capa 0, ¿no? Entonces, en algún momento vamos a poder o vamos a querer insertar una nueva capa, colocar un objeto en la capa y cambiarle de color a la capa, por ejemplo. ¿Okay? Que, como lo voy a repetir, nosotros lo conocemos, ¿no? Si queremos cambiar de color a esta capa, lo único que tenemos que hacer simplemente pues, es darle un clic en la opción del color y seleccionar el color que uno desea, ¿no? ¿Correcto? Pero como le decía, la idea es programarlo, la idea no es hacerlo manualmente, ¿no? Bien, de las dos opciones vamos a ver primero una que es la opción de la creación y el uso básicamente de la matriz. Era una sola matriz nada más, la rectangular, ¿okay? Con los elementos que ustedes ya, o los elementos que ya hemos venido trabajando. Se crea un círculo igual, ya saben, básicamente acá tengo un arreglo. Cantidad de filas, cantidad de columnas y en el caso de la cantidad de capas. ¿Okay? Fíjense cómo están cambiando los tipos ya de variables. Ahora básicamente tienen un tipo long que es de longitud, porque en el caso vamos a de repente utilizar una cantidad numérica. Y en el caso igual, ¿no? ¿Cuántas filas? La distancia entre filas, esto viene por propiedades. ¿Okay? Nosotros regresamos al modo manual y queremos de repente realizar una matriz con este objeto. Lo tengo acá en la opción, la sección de modificar, tengo la matriz rectangular y la matriz polar. Así que si elijo la matriz rectangular, me pide seleccionar el objeto. Una vez que selecciono el objeto, automáticamente me genera la opción. ¿Okay? Entonces, en vez de estar copiando, pegando, haciendo las opciones. Y arriba, como ustedes pueden ver, filas, ¿no? Está básicamente la opción de distancias, ¿correcto? En el caso de las alternativas. Pues son propiedades que ya vienen de la misma opción. Entonces, si ustedes se fijan, los comandos que nosotros vamos a utilizar corresponden básicamente a la misma estructura, ¿no? Bien, se genera una sola circunferencia en una posición determinada, el centro en el caso de las opciones, perdón, estas son las opciones, las propiedades que vamos a nosotros a colocar en el comando. Por ejemplo, dice, un círculo, créale una raíz rectangular, ¿no? El comando mismo lo indica. Cantidad de filas, en el caso cantidad de columnas, la cantidad de capas, que en el caso es una sola capa, en una sola capa lo está creando básicamente, ¿no? La distancia entre filas y la distancia entre columnas. Todos estos parámetros, como ustedes pueden ver, los estamos ingresando. O sea, uno lo puede ingresar. Entonces, imagínense ahora que nosotros querramos ingresar estos valores.
¿ok? Podemos ingresar estos valores y nosotros determinar básicamente, automáticamente la distancia entre las opciones. Por eso, si lo han visto, la opción del camino, ¿no? También genera básicamente una especie de matriz, ¿ok? Pero de otra forma. Entonces, esto es lo que hace. Uno puede colocar los valores que desea en la opción. Manualmente ya lo hemos visto. El AutoCAD lo realiza automáticamente con la opción. Y aquí arreglo rectangular, ¿no? Si no hay ningún inconveniente en el código, me debe estar generando ahí una matriz similar a la que han visto ustedes manualmente. Entonces, la opción ya me permite hacer alternativas, ¿no? A través de la programación, ¿no? Bien, cuando uno trabaja con estas alternativas hay que tener mucho cuidado en el sentido de la definición de las variables. ¿Por qué long aquí básicamente en la opción? Porque en algún momento nos van a pedir una matriz muy extensa, ¿ok? De repente, no sé, de 1000 por 1000, por ejemplo. Imaginemos este proceso. Entonces, no es que simplemente sea un valor, de repente 1000, sino esa cantidad de valores que va a generar un proceso. Entonces, entero no lo va a soportar, ¿no? Integer en el caso, no lo va a soportar, debido, le voy a repetir, que esto internamente es un proceso matemático, ¿no? Entonces, por eso es que ya las variables van cambiando y en este caso, por ejemplo, una que sí nos puede manejar gran cantidad en el caso de enteros es en el caso del tipo de datos long, ¿ok? Entonces, maneja también enteros, pero más extensos, ¿no? La otra opción es el manejo con, por ejemplo, acá tenemos la opción de escala, ¿sí? ¿Cómo obtener la escala? Aquí lo que se genera es una especie de triángulo. Voy a eliminar esta opción, comentar estas dos alternativas y vamos a ver al ejecutar, ¿sí? Lo que nos da como resultado. Ahí lo tiene. O sea, no es ajeno a ninguno de nosotros. ¿Correcto? La figura básicamente se ha obtenido simplemente de los puntos que alguien ha creado el arreglo. El arreglo, por ejemplo, en el caso tiene 11 posiciones, que sería en el caso las 12 posiciones que necesitamos. Ok, me genera esta figura. Lo único que estoy haciendo en esta opción es, primero en el caso, decirle que tengo un punto base, ¿correcto? Determinado, y en el caso darle una escala, ¿no? En el caso de la escala, el punto que uno le determina, que es el punto donde quiero básicamente que empiece a hacer la escala, y ¿a cuándo? ¿Correcto? Entonces, si le damos básicamente la opción, nuevamente lo ejecutamos, ahí tengo el triángulo pequeño, que lo tengo en la parte inferior, ¿correcto? Está aquí, esta opción, y ahora la redimensión del mismo, hasta aquí. ¿Okay? Es como si nosotros aplicáramos escalas. No sé si ustedes han escalado en este tipo de aplicaciones, pero simplemente es darle el tamaño. Por ejemplo, selecciono la opción, ¿no? Y me dicen vamos a escalar. Ahí está. Correcto, escala. ¿Correcto? Lo único que hay que hacer es indicarle, ¿no? Cuál es el punto básicamente en el cual me va a permitir la escala, y como ustedes pueden ver lo puedo ampliar, ¿no? O en el caso darle una escala, le voy a dar el doble, 2, ahí está, que es lo que acabamos de hacer. ¿Ok? Entonces eso es manualmente, tenemos que hacerlo uno a uno, ¿no? Seleccionar un objeto y darle básicamente la escala que uno desea, o los objetos que uno desea y darle la escala que necesita, ¿no? Igual, y no tiene nada del otro mundo, igualito hace el triángulo, hace la opción, la base y el comando, ¿no? El comando que se va a basar en el origen básicamente del objeto, ¿no? Recuerden que estamos trabajando aquí con polilíneas, ¿ok? Polilíneas, ¿correcto? Entonces, la escala, el punto base, ¿dónde va a ampliar? ¿Desde dónde va a ampliar? Aquí nos dicen 50-50, que es básicamente el origen de los puntos, ¿no? Por el retorno al mismo punto, 50-50, ¿ok? Y en el caso, básicamente, tiene una escala de 2, ¿no? Igual acá, por ejemplo, en el caso de la opción de redimensión,
¿sí? En la opción de redimensión. Bien, aquí lo que hace es alargar una línea. ¿Sí? Alarga una línea. Lo vamos a hacer por parte también. Voy a borrar esta opción. Controlar para seleccionar todo lo que está en el espacio de trabajo y simplemente pues, poder realizar alguna operación que uno desea, ¿no? Bien, en la opción igual, ¿no? Por ejemplo, acá lo que hago es simplemente dibujar la línea, ¿ves? 2 puntos. Hasta aquí, ¿sí? Tengo una línea básicamente, y 2 puntos nada más. Punto origen, punto final. Una línea. En el punto 90 me dice básicamente, ¿no? Me da un punto cualquiera. Lo que vamos a hacer ahora en la opción, ese endpoint, el punto final, ¿no? Va a ser el valor 2 que le acabamos de dar en el caso 90. O sea, lo que hace es cambiarlo, alargarlo, pero en otra posición. ¿Ok? Y lo actualiza. Miren acá, line o línea, que es básicamente un objeto de acá line. Recuerden, todos los comandos vienen de acá line, acá polyline, ¿no? Y en el caso, lo único que está haciendo, vamos a verlo acá, igual, lo estoy comentando simplemente en la opción y lo que genera es esta línea. Pero si le indico básicamente los parámetros que ahora estoy trabajando, lo que hace es alargar en otra posición. ¿Ok? Ojo, si ustedes se fijan, mueve un punto, ¿ah? Está en el punto 270 y lo mueve al 120-90. Un punto, está moviendo un punto nada más. ¿Ok? Cambiándole, en el caso, podríamos de repente colocarlo por acá, ¿no? ¿Cuánto sería este punto? 140, 80. Tendríamos que cambiar 2 puntos ahí. ¿Ok? Acá lo único que estamos cogiendo uno de las ordenadas y volverle nuevamente a indicar. Por eso en el caso de la opción lo actualiza nada más. No lo vuelve a redibujar, lo actualiza. Que actualiza nuevamente esta posición. Punto 1, punto 2. Que sería este, ¿no? Este punto. ¿Ok? Bien, entonces tenemos esta opción, la dimensión. Bueno, esto sí es un poco más extenso. Este es el trabajo con capas. También todo el mundo sabe trabajar con capas. ¿Ok? Hace rato lo estuvimos viendo. En la opción del diseño, yo puedo trabajar con n capas. ¿Sí? Ahí están las capas, siendo la capa 0 por defecto. ¿Okay? Si uno quiere crear una nueva capa, en la opción tienes una alternativa al n o simplemente creas una nueva capa 1 por ejemplo. ¿Perdón? Claro, la capa para dibujar, ¿no? Ahí en esta parte de las opciones, por ejemplo, cuando uno haga un plano, todas las alternativas que nosotros vamos a colocar en el plano, como por ejemplo las paredes, luego las puertas, luego las ventanas y otros accesorios de casa, siempre se deben trabajar por capas, de tal manera que puedo presentarlo por separado cada elemento de este diseño. Layer, sí, en inglés está como layer, ¿correcto? Y igual, ¿no? Se trabaja aquí también en los comandos, como les he dicho, no es que nosotros vamos a cambiarlo, ¿no? A la mañana me decían, profesor, lo puedo escribir en español. La programación es única, ¿no? Entonces acá, como ustedes van a ver, acá layer, miren. Acá layer, ¿no? Que es capa, ¿correcto? Aquí lo he subido para dibujar con los puntos del Excel, le metí la capa, le agrego multipuntos y me dibujó pero con multipuntos, En el caso una nueva capa, ¿no? Bueno, mi capa en el caso dice acá layer, que es el comando, defino alguna variable de tipo entero y otra de tipo cadena, MSG lo han definido como una variable de tipo cadena. Bueno, set, recuerden, set es asignar, set asigno. Entonces set a mi capa le estoy dando una nueva capa, adiciono una nueva capa, con el nombre que ustedes deseen, ¿correcto? Lo que está haciendo acá es cuenta cuántas capas ya tenemos.
lo que está haciendo acá, ¿no? Thisdrawing.layer.com cuenta cuántas capas tenemos, ¿correcto? Y en la opción de conteo, básicamente me indica a través de esta opción ítem cuántas básicamente layers o cuántas capas en el caso existen en la opción, ¿no? Y me lo muestra, hay un mensaje, MSG lo está mostrando, ¿correcto? Nuevamente vuelve en blanco, ¿por qué? Porque aquí nuevamente nos va a agregar, perdón, nos va a decir, oye, yo necesito ver si la capa existe, ¿ok? En el caso, si existe esta capa, o sea, si está esta capa, elimínala, ¿ok? La elimino, ¿correcto? Automáticamente, ya no voy a la opción, le digo derecho, botón, borrar. Le digo, lee si está esta capa, ítem, ¿está esta capa? Sí, ya, bórralo entonces. Si no está, me va a mandar un mensaje por ahora, porque luego vamos a ver error. Y nuevamente hace el recorrido. ¿Se borró la capa o no se borró? Si está la capa o si ya no está en el caso, te lo debe mostrar básicamente solamente la capa base, la capa 0, porque esa es la que no se puede borrar nunca. ¿Ok? Y me manda básicamente un mensaje él mismo, ¿no? O sea, no es complicado la opción. Listo, ahí tengo, miren, asignada la nueva capa, tengo la capa 0, ¿ok? La nueva capa, ahí lo debo eliminar, y en la nueva pasada que me dice, revisa cuántas capas hay ahora, solamente está la capa 0, ¿ok? Esta es la opción. Entonces nos genera una nueva capa, nos revisa cuántas capas tenemos, luego revisa si existe la capa, nueva capa, ítem, nueva capa. ¿Existe esta capa? Sí, dice, ahora elimínala. ¿Correcto? En algún momento vamos a ver si en el caso mi capa es igual a 0 de repente, o sea, no existe esta capa, debe pasar simplemente, debe una condicional, ¿no? Y eso es lo que hace con capa. Crea una nueva capa, me elimina la capa, y aquí vamos a cambiarle el color a la capa. Ustedes van a ver es lo mismo, sino que ahora genera una nueva opción llamada en el caso color, ¿no? Acá, si ustedes lo ven ahí, acá ACCM color o color. Bien igual, ¿no? Dimensiones, long ya sabemos básicamente porque vamos a cargar una cantidad de enteros, ¿okay? Y las opciones, creo, acá le dan otro nombre, acá layer, acá ACCM color. Bueno, y esta es una opción de error. Si es que ocurriese algún error, o sea, alguien colocase algún valor incorrecto, detecte el error y simplemente lo sobrepasa. Vamos a verlo luego eso. Yo lo he dejado ahí porque luego vamos a ver los errores. Si uno comete un error, puede controlar su error, ¿no? Bien, igual. A color, en el caso que es el comando, le digo el color método y vamos a elegir un color de tipo RGB. AutoCAD maneja esta opción. Ustedes pueden ver aquí cuando uno genera las opciones de capa o quiere cambiar un color de capa. Bueno, nosotros simplemente le damos un clic, elegimos un color, ¿no? Ahí está, correcto, eliges un color, pero si ustedes ven, ¿sí? Si ustedes ven hay características. Por ejemplo, yo puedo colocarle un solo valor, ¿ok? O puedo colocarle 3 valores, que es el RGB, ¿ok? 3 colores, depende de la configuración que uno le dé. O en el caso hay un valor también que nos indica de configuración de 143, que sería el valor básicamente, el valor de ese color. Por ejemplo, lo coloco por acá y me da otro color. El color de índice 92, RGB 0, 125, 0. Y el color en sí, aquí lo define básicamente con ese método, simplemente como el color se encuentra. ¿Ok? No, en el caso aquí, 92, perdón, 92. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, esto lo que se haría aquí de esta manera, sería aquí de esta manera, o de esta forma. Bien, aquí nos va a indicar solamente el índice, un solo color, por eso nos está indicando, ¿no? Ingresa básicamente, ¿no? En esta variable especifica el valor del color. Cuando uno hace el input, se supone que hay una variable, aquí nos está dando la variable, ¿ok?
en la opción para poder ver la opción. Y ese valor que vamos a cargar nosotros se va a cargar en otra variable, que se va a llamar en el caso LNG col, que es básicamente que ingrese el color. En este caso nos va a pedir un color entre 0, ¿no?, a 256, que es el índice que nosotros hemos visto hace un momento. Lo ingresa, nos indica que hay un color, lo asigna a la capa 0, aquí le doy el nombre de la capa a la cual le quiero asignar, ¿no?, en la opción de qué layer, le activa el color y simplemente en el caso luego lo define básicamente como una variable en blanco, ¿no? Entonces vamos a verlo aquí, qué color nos va a pedir, F5, ahorita es amarillo, 92 dijimos hace rato, ¿no? ¿Ahí lo tienen? ¿Listo? Entonces, como le digo, manualmente y con programación va a dar lo mismo en la opción, ¿no? Ahora la idea es juntar todo esto. Cambio de color, capa color, escala, matriz, dimensión. Bien, aquí hay una opción, fíjense ustedes lo que se ha hecho acá. ¿Alguien me podría decir qué es lo que se hace ahí? Es todo lo que hemos visto en un solo proceso. Pone la capa de color azul. Actualiza el color de la capa. Actualiza el color de la capa. El objeto según la capa. No, pero ¿qué hace? ¿Qué hace ahorita? ¿Qué hace ahorita? Primero. Al principio queda un círculo. Ya, listo. Segundo. Cambia el color de la capa. Cambia el color. Hasta acá crea el círculo, ¿ah? Miren, ¿ah? Hasta acá creó el círculo. Acá, ¿qué cosa es lo que hace? ¿Un nuevo color? Otro círculo, otro color. No. Correcto. Crea un nuevo objeto, básicamente, de la misma opción. Acá hace CM color. El método, en este caso, usa un método foreground, que es el tipo color. Hay tipos de colores, formas de adicionar color. Y acá le indica, por ejemplo, miren, color de capa punto cambia layer o cambia capa color. La pregunta es, ¿qué es esto? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Actualizar el círculo. Actualiza el círculo. Esto se llama, yo le voy a poner color aquí. Color, perdón, capa. Para entenderlo mejor, de aquí me voy a ir a color de capa. Y aquí le voy a colocar capa. Pero lo lee. A ver, fíjense, ¿qué es lo que se está haciendo acá? Claro, para español, para entenderlo. Color de capa, si ustedes se han dado cuenta, está para acá, no se ve, es el nombre del archivo. ¿Ok? Es el nombre del archivo, no es el nombre del método o del procedimiento. Aquí se le conoce como procedimiento. Entonces, esto es el nombre del archivo que voy a utilizar. En sí, nosotros le llamamos clase. ¿Ok? Este es el nombre de la clase principal. Y dentro, si ustedes, algunos lo he visto que lo trabajan, generan varios procedimientos en el mismo archivo para realizar una sola tarea. ¿Correcto? Cada uno de ellos se puede llamar independientemente. Entonces, lo que se ha hecho acá es color de capa, le coloco el punto y me debe salir cuántos procedimientos tiene dentro de esa clase o dentro de ese archivo. Tengo uno solo, nada más, que le he llamado cambio de capa color o cambio de color de la capa. Y automáticamente el procedimiento lo llama y lo ejecuta. O sea, no necesito reescribir el código nuevamente aquí. ¿Ok?
Entonces, si lo hacemos así, me especifica el valor, vamos a colocar ahora, por ejemplo, lo volvemos a 50 para que vuelva amarillo. Ahí lo tengo. Volvió amarillo. Y en el caso ha debido dibujar una circunferencia acá. ¿Correcto? Entonces, como lo voy a repetir, uno puede crear un procedimiento o puede crear sus procedimientos y puede llamar, en el caso, llamar a los procedimientos que están dentro de un archivo o en el caso de lo que nosotros llamamos una clase. Pero ¿cómo lo vamos a ir todo? Porque los separados de cada archivo. Por eso le estoy diciendo, tomo el nombre del archivo y cuando uno coloca el punto, me dice, oye, tú tienes varios procedimientos acá, ¿cuál quieres utilizar? Por ejemplo acá, mira, color capa, punto, ahí está. Yo tengo uno solo, utilizo ese porque ese es el que va a permitirme en todo el procedimiento cambiar del color al círculo que acabo de crear. Entonces, ustedes pueden crear su procedimiento. Por ejemplo, alguien dice, ¿sabes qué? Así de simple, vamos a sumar. Quiero primero sumar 2 números, luego quiero sumar 3 números y luego quiero sumar 4 números. Entonces creo un procedimiento donde haya suma de 2 números, suma de 3 números y suma de 4 números. Y luego lo llamo, simplemente. Lo voy a llamar para poder utilizarlos en algún momento. ¿Ok? Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces esto es lo que hace. Elijo la opción y listo. Y lo que hace en la opción de update es actualizar básicamente, ¿no? Como no se actualiza todo solo, tenemos que actualizarlo para que cambie el color automáticamente que le hemos asignado. ¿Ok? Entonces, tengo capa, color, escala, redimensión y trabajo con capas. Esas son las opciones para esta semana. Los voy a subir igual para que ustedes lo tengan ahí y les voy a dejar un trabajo. Bajo esta opción, más. Bien, lo otro en la opción es lo siguiente. En capa, de inutilizar, tiene la opción de bloquear. ¿Correcto? En capa. Entonces, vamos aquí. Tengo, por ejemplo, la opción de desactivar, ¿okay? Inutilizar y bloquear. Ustedes pueden ver aquí, se va a crear una capa, no se había creado. Borrarlo. Voy a crear un punto. Un punto ahí. A ver, igual. Crea una capa en el caso y inutilizarlo. ¿Ok? El comando no es tan complicado. Crea una nueva capa, adiciona una capa y lo único que hace es la opción de freeze igual true, lo desactiva la opción. Igual acá, por ejemplo, quiero desactivar capa. Igual, creo una capa, perdón, un objeto en una capa, ¿correcto? Y lo que hace básicamente en esa capa, el layer on, desactivarlo. ¿Ok? Lo mismo, crea la opción, adiciona el círculo, crea básicamente una nueva capa, ahí lo está creando. Y en el caso lo que hace, la opción es desactivar o debe desactivar esa capa. Activa y desactiva, ahí está. Ahí está el ejercicio de la cinta. Sí, me acuerdo que creo. El tema de 4. Y la opción de bloquear, loop. Igual están las tres, activada o desactivada, inutilizada y bloqueada. ¿Listo? Vamos a
la capa actual, que es la capa María, la capa 0, genera una circunferencia. Luego creas una capa, adicionas, perdón, la capa, y lo único que haces en el caso es enviar ese layer a ese nombre y lo actualizas. ¿Okay? Simplemente lo que haces es cambiar. Crear el círculo y asigna básicamente el círculo a la capa. ¿Okay? A través de este comando. ABC le asigna y lo actualiza. Supone básicamente que el contenido del layer ha pasado básicamente a la opción de la capa. Y por último, la matriz polar. Matriz polar. Igual, una circunferencia, 6 objetos, número de objetos, y lo que hace básicamente es girar un ángulo. ¿En qué estaba? No, ¿en qué estaba? Grados radianes. Radianes, ¿no? Bien, entonces, bueno, que ahorita ha generado una circunferencia. Okay. Es de lo que nosotros podríamos hacer con una configuración, cualquier tipo. Okay. Decirle en el caso que necesito una matriz polar, selecciono el objeto, ¿no? Y me dice, bueno, debería haber una circunferencia mayor. Circunferencia mayor. Ahí está. Le digo polar, este es el objeto básicamente, y en el caso especifica el punto de rotación. Lo tengo. Automáticamente lo genera. Entonces ahí lo único que tendremos que cambiar básicamente es el ángulo que queremos nosotros indicar, ¿no? Por ejemplo, acá si yo le digo 180,